Apocalipsis, capítulo 1, versos del 9 al 20. Una visión del Hijo del Hombre, Jesucristo. El día de hoy vamos a tener un estudio un poquito más extenso que los dos anteriores, pero vamos a cubrir el resto del capítulo 1. Y lo que vamos a escuchar de la palabra es la visión del Hijo del Hombre, Jesucristo. Debemos dividir esta porción en tres partes. Tú lo vas a ver en la pantalla porque está claramente dividido de esa manera. Leamos los versos del 9 al 11. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Pues esta porción nos indica que Juan estaba, por causa de la palabra y del testimonio de Jesucristo, sufriendo condena en una isla llamada Patmos. Y nos dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Y tenemos que saber nosotros que cuando decidimos seguir a Jesucristo, no todo va a ser fácil, no todo va a ser un lecho de rosas, no vamos a caminar en un picnic, sino que es muy probable que tengamos que pasar por tribulación, buscando el reino y hacer uso innumerables veces de la paciencia en Jesucristo. El camino de seguir a Jesucristo no carece de dificultades, al contrario. Muchas veces encontramos que por haber decidido seguir a Jesucristo, las personas más cercanas a nosotros se vuelven contra nosotros. Eso puede pasar. Pero, tal como Juan nos dice, yo también te digo a ti, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, que debemos seguir el reino de Jesucristo y debemos estar listos para usar, si se hace necesario, la paciencia de Jesucristo. Continuemos. Leamos ahora los versos del 12 al 18. Y me volví, dice Juan, para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Hoy me levanté con un espíritu alegre de poder compartir esta porción de la palabra, porque ciertamente, te lo voy a decir
sin mayor cuidado, te lo voy a decir atrevidamente. Quiero cambiarte la visión que tú tienes de Jesucristo, porque ciertamente nuestra tradición religiosa muestra a un Jesucristo, la tradición religiosa de todos los latinos, del pueblo latino en general, el catolicismo, nos muestra a un Jesucristo crucificado, clavado en una cruz, y aunque eso es histórico y es cierto, no es ya más la visión que debemos tener de Jesucristo. Fíjate, yo quiero hacerte notar algo a la luz de esta porción que acabamos de leer. Dice Juan que él se volvió para ver la voz que hablaba con él. Y vuelto, vio 7 candeleros de oro y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. De los candeleros de oro y de las 7 estrellas en la diestra de Jesucristo vamos a hablar en un momento. Pero ahora lo que yo quiero es que tú repares en lo siguiente. Dice Juan que cuando se volteó vio a uno en medio de los 7 candeleros de oro semejante al Hijo del Hombre, y lo describe luego cómo estaba vestido y cómo era su rostro y cómo era su voz, y dice esta frase en el verso 17: cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Es que esto es lo que tiene que pasar con nosotros. Tenemos que transformar nuestro entendimiento a la luz de la palabra. Tenemos que transformar nuestra visión de Jesucristo clavado en una cruz por el Jesucristo todopoderoso, el Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que viene a este mundo a gobernar el mundo en un imperio que no tendrá fin jamás, y someterá a todos sus enemigos bajo sus pies y gobernará todas las naciones con vara de hierro y las quebrará como vasija de alfarero a todas aquellas que no se quieran someter al señorío del Todopoderoso. Esa es la visión que tenemos que tener de Jesucristo. Acá dice que Juan, cuando le vio, cayó como muerto a sus pies, de tal manera que él, Jesucristo, tuvo que poner su diestra sobre Juan, diciéndole: no temas, yo soy el primero y el último y el que vivo y estuve muerto. Acordémonos de algo para poder entender bien este pasaje. ¿Quién es Juan? Juan, uno de los 12 discípulos de Jesucristo, uno de los 12 apóstoles, era el llamado en las Escrituras, en los Evangelios, el discípulo amado, aquel discípulo más cercano a Jesucristo. Jesucristo tenía un especial cariño por este muchacho, porque realmente cuando Jesucristo estuvo en su ministerio terrenal de 3 años y medio predicando, enseñando y haciendo todo lo que los evangelios narran, él tenía 12 discípulos y tenía un grupo más íntimo que eran Pedro, Juan y Jacobo. Es decir, Juan y Jacobo, hermanos, los hijos de Zebedeo, y Pedro eran una especie como de un círculo más íntimo de Jesucristo. Y de todos ellos, de los 12 apóstoles, había uno que era tan amado por el Señor, era un muchacho, era el más joven probablemente de todos, era Juan, aquel que está escribiendo estas cosas para nosotros. Era tan cercano que a Jesucristo que el Evangelio dice que Juan se recostaba en el pecho del Señor Jesucristo. Era una relación realmente muy hermosa, muy paternal, digamos, que tuvo Jesucristo con este hombre de Dios, Juan el apóstol. Juan fue el único que estuvo presente en el Gólgota cuando Jesucristo estaba crucificado. Todos los demás huyeron por temor, pero Juan, podemos verlo en los relatos de la crucifixión del Señor en los evangelios, él estuvo al pie de la cruz y podríamos hablar muchísimo de Juan, pero lo que quiero hoy día, no quiero irme por la tangente, quiero solamente que tú repares y que tú transformes tu entendimiento de Jesucristo tal como Juan lo experimentó en este texto. Porque este hombre, este apóstol, este discípulo de Jesucristo, tan cercano al Señor,
de tal manera que apoyaba su cabeza en el pecho del Señor Jesucristo en la última cena. El cuadro famoso de la última cena es real. Jesucristo tenía a Juan como uno de los más cercanos y le amaba pues de una manera muy especial. Sin embargo, este Juan, cuando se voltea aquí en el pasaje que hemos leído, al escuchar la voz que hablaba tras él, y se voltea para ver quién estaba hablando con él, dice que cayó como muerto a sus pies por la impresión de la presencia del Todopoderoso, la presencia magnífica, la presencia de Jesucristo en su naturaleza divina. Aquel discípulo tan cercano a Jesús, que se acercaba al pecho de Jesús para recostarse, cae como muerto a los pies al ver la verdadera imagen de nuestro Jesucristo, el Mesías prometido. Y esta es la imagen que nosotros tenemos que aprender a tener de Jesucristo, porque es la verdadera imagen de Él. Debemos de transformar nuestra idea de Jesucristo y sacarlo ya de ese crucifijo para empezar a verlo como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Ahora, terminemos nuestra reflexión con los versos 19 al 20. El Señor le dice a Juan: escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Y quiero decirte que todo lo que se hace, todo lo que se dice, todo lo que se ha escrito en el libro de Apocalipsis tiene como tema Jesucristo en medio de su iglesia. Apocalipsis es el libro escrito de la propia boca de Dios para la iglesia de Jesucristo. Él, cuando Juan se voltea a ver la voz que hablaba con él, está en medio de 7 candeleros. Y esos candeleros son las 7 iglesias de Jesucristo. De esto vamos a empezar a hablar en la próxima reunión, cuando abramos el segundo capítulo del libro de Apocalipsis y empecemos a ver en detalle el mensaje que Jesucristo tiene para las 7 iglesias, que representan estas iglesias y cuál es en detalle el mensaje de Dios para cada una de ellas. Esto va a ser emocionante. Te sugiero que no te pierdas nuestros próximos estudios. Los capítulos 2 y 3 son el mensaje de Dios para las 7 iglesias de Jesucristo. Y una cosa más, los candeleros, pues, ya vimos, son las iglesias. Y las 7 iglesias tienen cada una un ángel. Y la palabra ángel tiene doble significado en las Escrituras. Una, la primera y la natural, digamos, la más usada, es que un ángel es una criatura espiritual creada por Dios. Los ángeles son criaturas espirituales. Pero en el griego, ángelo significa también el mensajero. Y en este contexto de lo leído, cuando Jesucristo dice que las 7 estrellas en su mano derecha son los 7 ángeles de las iglesias, está hablando a los mensajeros de esas iglesias, no a criaturas angélicas, pero está hablando a los pastores de esas iglesias, a los obispos de esas iglesias, y de eso vamos a hablar en detalle comenzando en nuestra próxima reunión. Gracias por tu atención, gracias por tu tiempo dedicado a este estudio, y me alegro que hayas decidido invertir un poco de tu vida en conocer mejor el Evangelio de Jesucristo. Dios te bendiga y Dios mediante nos vemos
muy pronto en nuestro próximo estudio, comenzando el capítulo 2 de Apocalipsis. Dios te bendiga. Adiós.